Bueno, la verdad es que no tenía pensado hacer otro video, pero creo que las circunstancias, y con circunstancias me refiero a lo que está sucediendo con Dani Carvajal, me dijeron tal vez sería conveniente hablar un poco de esto, ya que he hablado realmente bien poco de lo que ha sucedido con todo este rollo que se ha formado en la Federación Española de Fútbol en líneas generales y también con lo de Rubiales, lo de Jenny Hermoso, las palabras de Dani y un montón de cosas que bueno, vamos a tratar de resumirlas en un video y hablando de lo que ha sucedido exactamente o concretamente hoy, que no es nuevo, pero que sí es algo que ha salido prácticamente el día de hoy y que Dani Carvajal ha explotado, por así decirlo. Así que lo único que siempre les pido, les digo, que por favor me acompañen hasta el final de este video y por supuesto, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general y nada, lo que les estaba comentando, vamos a ver unas cosas muy interesantes que me he encontrado por acá y que realmente me ha llamado mucho la atención. Espero que ustedes también y por supuesto que al finalizar este video me dejen su opinión porque creo que para mí es muy importante saber si a lo mejor yo soy el que está equivocado. Muy bien. Nos vamos a pasar a la pantalla como es habitual ya para hacer una video reacción a un video que me he encontrado que ha respondido Dani Carvajal. Les voy a mostrar por supuesto lo que ha respondido Dani y que me ha parecido bastante interesante. Entonces aquí en la pantalla tenemos ya lo que ha sucedido. En este caso es de un medio de comunicación llamado El Objetivo y pues es unas declaraciones de una persona que era un traductor o algo así de la selección española para aquel entonces del Mundial de Rusia. Entonces es bastante interesante porque declara algo muy serio y que bueno, yo digo que es increíble ver cómo se hacen todo tipo de declaraciones. De todos modos ya van a saber mi opinión al respecto. Vamos a escuchar lo que dice nuestro amigo Cara de Virgen. Yo estaba en la cocina y yo estaba platicando como de costumbre Ana. con Ana, con las otras chicas, eran otras dos meseras, ¿no? Y yo estaba platicando con ellas y llega Monreal, llega Carvajal El Garca Carvajal. y llega De Gea, Oh. De Gea del Manchester. Y llega, ¿no? Y dicen, Jorge, ¿les puedes decir a las chicas si no quieren ir de fiesta con nosotros? Así de una. Sí, yo, sí, adelante, ¿no? Y les digo en ruso, oye, si quieren ir de fiesta y a divertirse con ellos. Y las chicas, sí, entre ellas la que a mí me gustaba, con la que yo estaba hablando, ¿no? Y digo, pues bueno, ni modo, se van 3 futbolistas, 3 chicas. Y me dice Carvajal, pero Jorge, te vienes con nosotros, tío. ¿Cómo vamos a traducir? No sabemos, te vienes con nosotros para que nos ayudes con el idioma. O sea, A ver, esto es importante porque él está haciendo referencia a la concentración del Mundial de Rusia en un momento en concreto en el que no están disputando partidos. 3 futbolistas, según el Nacho Monreal, David De Gea y Dani Carvajal, deciden salir a divertirse un poco y se encuentran a este hombre en una de las cocinas de un hotel, me imagino cuando estaban hospedados, y le explican más o menos qué es lo que quieren hacer. No hablaban ruso ninguno de los 3 y habían 3 chicas que no hablaban español. Este hombre se va con ellos a una presunta reunión donde iban a estar los 3 futbolistas y las 3 chicas que no hablaban español, por ende él iba a ser de intérprete, de traductor. Así que sigamos escuchándolo. se iba para chamullársela para él. O sea, para ella, no para vos. Sí, estas eran 3 futbolistas, 3 chicas y yo. Claro, no dan las cuentas. Sí, yo en medio. Y nos vamos, ¿no? Nos vamos a un hotel. O sea, la suite del hotel, ahí llega Tenía un botellas. transporte personal. Sí, Qué había, lindo. sí, puros Mercedes, eran camionetas Mercedes que nos traían a todos. Qué lindo. A todos. Llegamos al hotel, la suite, una habitación enorme de fiesta, pidieron vodka, pidieron calián, shisha, fumando, bailando, o sea, todo un caos. Y yo traduciendo todo lo que me decían. No. Y cosas, digamos, o sea, muchas de las cosas fuera de tono, ¿sabes? Sí. Y Como me gustaría. Es interesante porque realmente el hombre dice que bueno, que él estaba ahí de traductor, como ya les había mencionado hace un momento, y dice que había muchas cosas fuera de tono, subidas de tono, en esas cosas que se decían entre tal vez los futbolistas y las chicas, o las chicas y los futbolistas, y es realmente ridículo de verdad, diciendo que un caos total, una reunión donde bueno, hay alcohol, hay diversión,
lo que parece ser contrario a lo que este chico piensa o le puede gustar. Y realmente por eso le parece un caos. Es que las declaraciones son ridículas en líneas generales. No, no, si te contara una que también se los cuento a mis amigos, te la voy a contar. Eh, me dice Carajo, oye, tío, dile a esta chica que le quiero meter la polla hasta la garganta. No, así. Sí, yo, no le voy a decir eso. Pero aparte, ¿qué tipo ¿qué le dice algo así a una chica para intentar chamullársela? Sí, yo, no le voy Bueno, a no sé, como quizás a alguno le gusta, pero... no le voy a decir eso, obviamente, pero no hablan ruso. Y yo le digo en ruso, oye, que tienes unos ojos muy bonitos. Oh, le romantizó, le gusta el amor romántico. Le gusta Sí, carajo, ay, ¿qué dijo, no? Que gracias. Pero no, pues yo no iba a traducir pues, esas Pará, y cosas. la pregunta de la entrevista, ¿te voltearon a la piba? O sea, ¿te la robaron? Sí, eso es lo más triste. Te la robaron, va, ella decidió, ¿no? Ella es independiente, pero digo, Sí, eso es lo más triste de la historia, es que... venías trabajando como un campeón y usaste de traductor y Sí, pues se prefirió fueron. la chica estar con este Sí, Carvajal. no, de hecho no fue con Carvajal, Ah, ¿con quién fue? No, fue con De Gea. Mira. Con De Gea, incluso aquí voy a meter otra foto de la evidencia. Nada, después de tomar una foto juntos a ella con Carvajal. Bueno, no me extraña que se haya preferido ir la chica con otra persona, porque imagínate tú relacionarse de alguna manera, así sea amistosa, con una persona que unos años después, concretamente 5 años después o 4, porque esto es del año pasado, sale a decir absolutamente cualquier intimidad, porque no solamente está irrumpiendo en la intimidad de los futbolistas, también está irrumpiendo en la intimidad de las chicas. Las chicas salieron con 3 hombres. Todo parece indicar bajo su completa disposición y realmente este sinvergüenza lo que ha hecho es hablar públicamente de algo que no debería. Es que pudo haber pasado lo que hubiera pasado, lo que sea. Si no hubo ningún delito, es decir, todo fue consensuado, consentido por las chicas, yo creo que aquí no había nada que hablar. Creo que esta entrevista está de más, está de sobra, por supuesto, tengo que reconocerlo. Y es una de las cosas más asquerosas que he visto. A ver, un punto clave. Esto, según he estado investigando, he estado viendo, pertenece al año pasado. Hace más de un año tiene la entrevista esta ya. Dice mucha gente que es del año pasado porque pasó desapercibido al punto de que Dani Carvajal ni siquiera se había enterado de que esto había sucedido, de que esto había salido a la luz pública, porque pasó bastante desapercibido. ¿Qué sucede? Que Dani Carvajal se pone a declarar cosas que no van muy de la mano con lo que es ser un bien queda a día de hoy, con ese sentimiento populista que me tiene mucha gente que tiene una figura pública a día de hoy. Carvajal sencillamente ha dicho lo que ha pensado y se ha metido en el ojo del huracán de todo este movimiento absolutamente asqueroso que nos está tratando de meter la política por absolutamente todos lados. Este tema del feminismo, de que el irrespeto, que ahora todo es un acoso sexual, ahora todo es aquello. Asqueroso, lamentable. Por eso les digo, esto se ha hecho viral y ha salido a la luz pública estos días porque ha pasado todo ese tiempo, pero le interesa a la gente empezar a indagar cosas sobre Carvajal para intentar ponerlo en un mal lugar debido a no seguir esas directrices que han seguido otros sinvergüenzas, como por ejemplo se me ocurre ahora el mismo Borja Iglesias, creo que se llama, el que era del Betis o es del Betis, y que bueno, había renunciado al tema de la selección y que no sé qué y que no sé qué lo otro. Un tipo que, o sea, creo que España no va a depender del retiro o no de la selección de Borja Iglesias. Es que es absolutamente ridículo definitivamente y lo de lo que están haciendo con Carvajal es una prueba más de que este sistema está absolutamente hecho una mierda y que nos van a intentar adoctrinar como ellos quieren que seamos. Nos quieren hacer ver como que tenemos que hacer lo que ellos digan, tenemos que pensar lo que ellos quieran en cuanto ellos lo quieran. Aquí también les voy a compartir lo que ha puesto Carvajal relacionado con este tema, porque también me parece sumamente importante y repito, yo voy a estar apoyando aquí a Dani en este aspecto porque me parece muy interesante, ya que se me ha hecho un lío aquí. Ahora sí, creo que aquí lo podemos ver. Vamos a expandir un poco la pantalla y leemos lo que ha puesto Carvajal ya para finalizar el video porque me parece muy interesante cómo se defiende. Dice, todas las informaciones vertidas durante estos días en prensa refiriéndose a mi persona son totalmente falsas. Desde mi vinculación a partidos políticos a una agresión sexual en el Mundial de Rusia 2018. Me parece absolutamente lamentable y sumamente delicado que los medios tengan derecho a escribir de manera impune dando credibilidad a palabras de terceros, manchando mi nombre y honor. Ya he emprendido acciones legales. Como les decía, 100% con Carvajal, que es un tipo que a veces
tiene unas declaraciones como las cuando pasó lo que pasó con el caso Negreira, que le tocó declarar con la selección, que a mí no me gustaron. Pero creo que realmente últimamente estamos viendo un Carvajal que no se casa con absolutamente nadie, dice lo que piensa y lo que quiere en el momento que lo quiere, y eso es muy importante, sobre todo para un hombre en tiempos tan complicados, en tiempos que estamos viviendo, por ejemplo, y siempre lo coloco de ejemplo, la carrera de Benjamín Mendy, como quedó frustrada por una persona que se le ocurrió decir que la había abusado, y después de tanto tiempo que pasó, que el hombre perdió su carrera prácticamente, se determinó que era totalmente inocente de aproximadamente 11 cargos que se le estaban imputando. Es que es lamentable, y por eso digo que siempre voy a apoyar este tipo de cosas en el caso de Carvajal, que ahora, bueno, este grupo de personas que están intentando adoctrinarnos van a sacar cualquier cosa que perjudique a una persona que no vaya de la mano con sus ideales y que se sientan amenazados porque creen que han adquirido tanto poder, porque hay que decirlo, que realmente quieren tenerlo absolutamente todo. Y cuando ven personas como este tipo, realmente lo que quieren es intentar destrozarle por no pensar igual a ellos. Esto es, no sé si es el pega con el comunismo, pero lo que sí es que es despotismo del propio, y realmente también hay movimientos políticos, hay demasiadas cosas aquí que me tienen a mí absolutamente asqueado. De momento seguiremos apoyando a Carvajal. Yo espero saber su opinión, qué les ha parecido todo esto, y creen que es casualidad que esté saliendo justo ahora. Yo no lo tengo tan claro, me parece que obedece a algo muy claro, y es intentar desprestigiar a Dani Carvajal. Lo de siempre, like, suscripción, gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.